Presentación del caso clínico módulo 2, adulto. Integrantes, Alonso Rivero, Pamela Loyola y María Miranda. A modo de introducción, hablar es uno de los actos más complejos que es capaz de realizar el ser humano. La producción verbal supone la participación de múltiples procesos que pueden dividirse en dos grandes grupos: no índole cognitivismo lingüístico y otros relacionados con el control sensorio-motor. Marco teórico. La disartria es un trastorno del habla secundario. Voz forzada es la presión muscular para poca presión del aire. La respiración costal superior se da cuando llenamos la zona media de los pulmones, el músculo que actúa predominantemente en el diafragma. La prosodia examina las características fónicas, los tonos y los acentos. El rango de movimientos reducidos es un término que significa una articulación o parte del cuerpo que no se puede mover en todo su rango normal de un movimiento. Y por último, los espasmos vocales es la distonía de los músculos que controlan las cuerdas vocales. La etiología de la disartria. En la enfermedad de Parkinson tenemos 3 síntomas: temblor, bradicinesia y rigidez. El Parkinson es un proceso neurodegenerativo progresivo, el cual afecta principalmente a la zona donde se encuentra la sustancia negra, la cual es parte de los ganglios basales. La función de esto es del mantenimiento de la postura y de las extremidades. La disartria hipocinética se encuentra en las lesiones que afectan los ganglios basales. Los ganglios basales están implicados en el control y regulación de tono y postura, en la realización de movimientos que dan soporte a la ejecución de otros dirigidos a un objetivo y en el aprendizaje de nuevos actos motores. La descripción de la lesión. La enfermedad de Parkinson es tipo congénita. Los hemicuerpos derechos afectados por temblores, provocando pérdidas de equilibrios y caídas. La diferencia, síndromes de Parkinson plus o parkinsonismos atípicos. Don Mauricio tiene 76 años, es diestro y se encuentra jubilado. Trabajó toda su vida como administrativo en la Municipalidad de Viña del Mar. En sus tiempos libres le encanta leer y apreciar el arte. Hace unos años que dejó de pintar debido a su enfermedad. Actualmente vive con su señora y es visitado por sus 2 hijos y 4 nietos con relativa frecuencia. Las fiestas siempre las pasa en familia. Don Mauricio es responsable y está pendiente de tomar regularmente sus medicamentos cada 3 horas como lo indica su médico. Luego de 18 años, predomina la afectación en el hemicuerpo derecho con temblores, provocando constantes pérdidas de equilibrio y caídas. Asiste a una fundación en donde recibe tratamiento kinesiológico y terapia ocupacional, lo cual le permite manejar sus temblores y su progresiva inmovilidad general. Aparte del trabajo que se realiza en esta fundación con don Mauricio, también se le realiza una evaluación fonoaudiológica, arrojando los siguientes resultados. Don Mauricio presenta una respiración costal de tipo superior, un tiempo máximo de difonación con deficiencia moderada, tiene una voz forzada de tono bajo e intensidad débil, con espasmos vocales los cuales aumentan cuando él está en situaciones estresantes, un movimiento mandibular, labial y lingual levemente alterados, observándose rangos de movimientos reducidos. En la articulación se pueden observar leves dificultades, principalmente los fonemas P, T y S, y la inteligibilidad disminuye a mayor metría, y también tiene una afectación en la prosodia. Algunos antecedentes relevantes a considerar son su edad. Él tiene 76 años, está jubilado, es diestro, fue casi toda su vida un administrativo en la Municipalidad de Viña del Mar, lo cual igual genera un desgaste. Le gusta leer, apreciar el arte y pintar, lo cual también nos dice que está en un constante entrenamiento cognitivo para también trabajar esos aspectos, los cuales son atención, memoria. Vive con su señora, tiene 2 hijos y 4 nietos que lo visiten, es decir, no se encuentra solo en este proceso de enfrentar su enfermedad. La hipótesis diagnóstica. Nosotros creemos que es una disartria hipocinética. Vamos a explicar por qué. Pero vamos a decir por qué puede ser una disartria hipocinética. Puede ser una disartria hipocinética o puede ser una disartria hipercinética. Lenta.
La disartria hipocinética presenta una monointensidad, hipofonía y falta de acentuación. En cambio, la disartria hipercinética lenta presenta movimientos lentos, involuntarios, reducidos e hipertonía. La distorsión consonántica con una voz áspera, forzada y estrangulada. Procederemos a hablar un poco más de lo que nosotros pensamos que es la disartria hipocinética. La disartria hipocinética presenta rasgos como por ejemplo una voz forzada, estrangulada y áspera, con una notoria lentitud en el habla, una distorsión consonántica que tiende a la hipernasalidad, falta de acentuación, temblor en reposo, monointensidad, bradicinesia, hipofonía y rigidez. Por otro lado, la disartria hipercinética lenta presenta quiebres articulatorios irregulares acompañados de monotonalidad y monointensidad. Se manifiesta por movimientos lentos, retorcidos e involuntarios. Se observa en la tetosis, las distonías, la disinesia tardía. Tiene una voz áspera, forzada y estrangulada y también presenta hipertonía. Proceso de evaluación. ¿Por qué nosotros creemos que es una disartria hipocinética? Además de todo lo que nos dice el caso, puede ser por el tema de su patología neurodegenerativa, la cual nosotros creemos que es Parkinson. No estamos 100% seguros ni tampoco queremos asegurarlo, pero nosotros creemos que es Parkinson. Por el hecho de que presente mareos, por el hecho de que sufra caídas, que pierde el equilibrio. Y además el tema del temblor, porque el caso nos cuenta que existe un temblor en alguna parte y nos dice que hay una enfermedad neurodegenerativa. Pero también otro indicio que nos dio a pensar que era Parkinson era principalmente por el tema de la medicación. Hay pacientes de Parkinson que ya están en un estado más avanzado de la enfermedad, en donde se consume levodopa cada 3 horas. No queremos afirmar que pueda estar consumiendo levodopa ni ningún otro tipo de medicamento, pero sí creemos que es Parkinson por todo lo que nos dice que es notable y evidente que tal vez sí lo sea. Pero no hay que casarse con nada. Bueno, aparte de que puede ser por la patología neurodegenerativa, también es por el rango de movimiento mandibular, labial y lingual, el cual está reducido y es bastante lento. Aparte de la dificultad con los fonemas P, T y S y la articulación y la prosodia. También coloqué al lado una nube que nos muestra los aspectos de la disartria hipocinética y comparándolos con los que nos comenta el caso son bastante similares. Por ejemplo, la voz forzada, el tema por ejemplo, de la bradicinesia, de la monointensidad. Esos parámetros pueden estar un poco relacionados con la patología neurodegenerativa. Selección de los procedimientos de evaluación. Dentro de las evaluaciones que se pueden hacer, nosotros debemos evaluar primeramente qué tipo de patología presenta el paciente y la severidad que tiene la misma. Para ello, nosotros decidimos utilizar el protocolo de evaluación de habla de Rafael González, el cual evalúa ítems como por ejemplo los procesos motores del habla, en los cuales se contemplan la respiración y resonancia, la fonación, la articulación, el control motor oral, la prosodia, la inteligibilidad y la sensibilidad oral. Esta evaluación tiene un punteo de 1 a 5, siendo el resultado número 1 un rendimiento normal y el 5 una deficiencia severa. Y también contiene un ítem que está relacionado con aspectos de deglución, pero igual es aplicable en este caso, pero lo vamos a dejar stand-by por el momento. A continuación hablaremos del proceso de intervención. El objetivo general del proceso de intervención sería que lograr una comunicación adecuada de acuerdo a las necesidades del usuario en todos los contextos. Para los objetivos específicos determinamos que sería importante aumentar el rendimiento fonatorio, potenciar la intensidad al hablar del usuario y rehabilitar la capacidad fonatoria en oraciones de mayor metría. Para el enfoque terapéutico determinamos que sería importante determinar un enfoque directo debido a que se realizarán terapias de intervención verbal y no verbal, mejorando las capacidades comunicativas del usuario. Para la jerarquización de los procesos a intervenir, determinamos que lo más importante sería trabajar primero la relajación, el tiempo máximo de fonación, la articulación y al final la prosodia.
Para la terapia de nuestra disertación determinamos que el tratamiento que íbamos a utilizar sería la terapia conocida como LSBT, también conocida como Lee Silverman Voice Treatment. Para los materiales ocuparemos un sonómetro, el cual nos permitirá grabar la voz del paciente, cosa de que él se escuche y vea cómo va mejorando, y una hoja con enunciados de 4 a 6 sílabas neutros y fonéticamente similares. Bueno, ¿en qué consiste la actividad? Básicamente, la actividad consiste en que el logopeda instruya e estimule al paciente para que aumente su intensidad al hablar. ¿Cómo se logra esto? Mediante tareas de producción vocal, tareas de producción oral. Se le indica al paciente, por ejemplo, con una hoja con enunciados, que los lea con distintas entonaciones. Y la idea es que utilice la voz proyectada sobre la voz conversacional, porque para él la voz conversacional, al tener monointensidad y monotonalidad por su enfermedad, va a ser una voz plana y con una intensidad muy baja. En cambio, si le decimos que aumente la fuerza, aumente el volumen, por ejemplo, esto hará que él realice mayor esfuerzo y le permita obtener una voz más inteligible. Otra tarea, por ejemplo, sería pedirle al usuario que realice glisandos ascendentes y descendentes. La terapia tiene como objetivo no solo intensificar la intensidad, sino que al incrementar la intensidad, la voz del usuario se va a volver más inteligible. Para el equipo de apoyo. Para el equipo de apoyo nosotros determinamos que el fonoaudiólogo es esencial debido a que es el que realizará la terapia y el que es principal encargado de la comunicación del usuario. El geriatra, debido al tema de los síndromes geriátricos que tiene el paciente como son las caídas, y también el tema de medicación cada 3 horas, que esto es muy malo, o sea, es algo crónico por decir, y el terapeuta ocupacional, que vendría a ser debido a que el paciente presenta temblores por su enfermedad, pueda permitirle seguir con sus actividades de la vida diaria. Y el neurólogo para realizar un seguimiento de la enfermedad debido a que esta es una enfermedad progresiva y neurodegenerativa, o sea, va a seguir empeorando con el tiempo. Y el kinesiólogo para trabajar la debilidad muscular que pueda presentar el usuario. Parte 5, la conclusión. Bueno, para el pronóstico, nosotros determinamos que el pronóstico no es favorable. ¿A qué se debe esto? Debido a la edad del usuario, que vendrían a ser 76 años, la lateralidad que él tiene, es decir, es diestro, y su género siendo masculino. Y principalmente la etiología de su disartria, que vendría a ser la enfermedad de Parkinson, debido a que esta, al ser una enfermedad neurodegenerativa, va a ir empeorando con el tiempo. Entonces lo que podemos hacer nosotros como fonoaudiólogos sería mantener sus niveles de comunicación en un nivel que sea inteligible, pero no va a mejorar. Para las indicaciones, sabemos que la familia cumple un rol fundamental en la terapia del paciente, debido a que brindándole apoyo emocional, y nosotros también debemos informar a la familia para que sepan cómo tratarlo y acerca de su situación, para que lo ayuden a reforzar los ejercicios en la casa y también realicen los ejercicios de la terapia. Y otra cosa es que no lo sobreprotejan, debido a que esto, más que ayudar al paciente, puede frustrarlo. Para las indicaciones, o sea, para las sugerencias, podría ser que el paciente no se aleje de su círculo social, sino que lo mantenga. También informar a la gente que está dentro de su círculo social, cosa de que el paciente no se aísle, porque es la peor cosa que le puede pasar, por miedo a que se rían de él o le dé vergüenza su forma de hablar. También es importante aceptar sus nuevas limitaciones para que él pueda mejorar y no quedarse en la negación de que no va a pasar nada. La conclusión. Bueno, la conclusión vendría a ser pese a que la disartria es un trastorno que evita que el usuario vuelva a expresarse como lo hacía antes, es importante que nosotros como fonoaudiólogos establezcamos un buen rapport con el paciente para que éste no se desanime y esté dispuesto a poner de su parte para mejorar su comunicación, dado que si no contamos con la disponibilidad del usuario, la terapia no será completamente efectiva como realmente puede ser.